Muchos conocen a Geno, la hermana de Lucy, están visitando a ella allá. Entonces, si pueden abrir sus Biblias, Mateo capítulo 7, ahí vamos a estar mirando una porción de la Escritura muy conocida de muchos en la iglesia y de seguro de muchos aquí. Va a ser Mateo de capítulo 7, versículo 24 al fin del capítulo 29. Mateo presenta a Cristo como rey. Y antes de entrar voy a dar poco contexto acercándonos a estos versículos. Oremos primero. Ay, Señor, te damos gracias por tu soberanía, Padre. Eres grande y bueno para con nosotros, Señor. Nuestros días, Señor, sabemos son contados. Tu palabra dice que debemos aprovechar el tiempo porque los días son malos. Tú nos quieres usar, Señor, en tu reino. Yo pido, Padre, que podamos ser útiles mientras que estamos aquí en este tiempo, esta kairos, como dice en el griego, que Señor, como dijo el Señor cuando estaba aquí, que hay que trabajar mientras que es día, porque viene la noche cuando ya no vamos a poder trabajar. Ayudarnos, Señor, en eso. También, Padre, te damos gracias por tu cuidado sobre tus hijos. Pido mucho, Señor, por el viaje de Gustavo a regresar a Maryland, Señor, que lo llevas con bien, Señor, y en el camino, si hay alguien que no ha escuchado las buenas nuevas de salvación, que sus pecados pueden ser perdonados, que tú usas a Gustavo, Señor, para presentar ese mensaje que tenemos tan bello de parte de ti. También pedimos por Octavio, Señor, que también está regresando hoy, yo creo, de Nayarit, que tú lo traes con bien, Señor, y espero que tuvo un buen tiempo también allá en Nayarit, Señor, para el año nuevo. También Mago Lucy, Señor, que van a regresar de Tijuana de visitar con Geno. Que, Padre, los traes con bien, Señor, con nuestros mentes enfocados en el deseo de servirte, Señor, de tener un enfoque bíblico, un enfoque eterno, Señor, en nuestros ojos, Señor, como decía Calvino, y porque casi lloraba, Señor, en pensar que hay personas escuchando su mensaje que no te conocen. Que van a ir al infierno, Señor, a un lugar de ser atormentado día y noche por toda la eternidad. Pedimos hoy en día, Señor, que tu mensaje pueda ser claro y que tu palabra, Señor, nos habla y nos muestra, Señor, lo que tú deseas para nuestra vida. Gracias te damos, pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí en Mateo capítulo 7, versículo 24, la palabra de Dios dice: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron ímpetu contra aquella casa y cayó. Y grande fue su ruina. Aquí, esta sección
es la conclusión de lo que es el Sermón del Monte. Se llama el Sermón del Monte, que comienza en capítulo 5 de este capítulo, después que Jesús fue tentado en el desierto. Un sermón en cual Jesucristo comunica un estándar de vida que es tremendo, tremendo para leer y tremendo para estudiar, y aún tremendo en ese entonces. En versículo 28 de capítulo 7 aquí dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su enseñanza, de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Él no estaba citando a nadie, él estaba hablando con la autoridad que él tenía. Jesús comienza con lo que es aquí en este Sermón del Monte de capítulo 5. Él comienza con lo que es acercarse a Él, con las bienaventuranzas, características de conversión, podemos decir, por el poder de Dios. Una conversión genuina, de ser pobre en espíritu, a llorar por su condición, que produce una actitud de mansedumbre en la persona, y luego hambre y sed por la justicia de Dios, misericordia, y luego habla de los limpios de corazón que verán a Dios, y etcétera, etcétera. Dice los pacificadores, bienaventurados, que son los que son convertidos, limpios de corazón, verán a Dios, y luego también ellos son dados un mensaje, un ministerio de reconciliación, que pueden tener paz para con Dios. Pacificadores, bienaventurados a ellos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Eso es capítulo 5, y en versículo 20 de capítulo 5 dice algo tremendo. Digo, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que lo de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Eso es tremendo. Jesús expone, después de hacer esa declaración, que si vuestra justicia no es más de los más religiosos, Jesús expone este estándar de vida en que ni separa los más religiosos del día, los escribas y fariseos. Y Jesús nos lleva por capítulo 5, por capítulo 6, capítulo 7, con una enseñanza profunda acerca de la vida cristiana. Está hablando a los que según están en el reino, en su reino, porque lo representa como reino. Ese es realmente el sermón del Señor, a los que por supuesto son de Él. Y en versículo 13 de capítulo 7, Él dice: entrar por la puerta estrecha. Aquí en capítulo 7 nos lleva a una conclusión de este tremendo mensaje a el pueblo, a los que según son de su reino. Y Él les dice, nos lleva a una conclusión, y Él dice a ellos: entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ahí. Tremendo. Él está diciendo: tienes que hacer una examinación, a considerar vuestro llamado, considerar el llamado, considerar cómo caminas en este reino, que según eres parte del reino. Jesús está hablando a ellos como los que son de su reino, y está diciendo que hacer esta examinación. Jesús nos lleva aquí a dos caminos. Y es interesante porque muchos tratados
han sido escritos de estos dos caminos. Hay dos caminos, uno a la destrucción, uno a la vida. Destrucción a la vida, el destino. Dos puertas nos lleva a dos puertas, nos lleva a dos destinos. Y Él está diciendo, tienen que mirar, tienen que pensar cómo están caminando y de cuál puerta han entrado. Entrar por la puerta estrecha o entrar por la puerta ancha. Dice entrar por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella, porque estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. So, la perdición y a la vida, y pocos son los que lo hallan. Es interesante que lo hallan. So, tenemos que examinar el camino. Jesús quiere que miren que hay una diferencia aquí. Hay una diferencia. Jesús dice que hay dos opciones. Hay dos caminos que los que según están en el reino están caminando. Y Él está diciendo, haga esta examinación. ¿Dónde estás? Puerta estrecha. Y dice pocos. O angosto camino, ancha puerta, donde hay muchos, espacioso camino. Y luego el versículo 15 dice, pero cuidado, porque en entrar hay, en el tiempo que uno llega a decisión, va a haber falsos profetas que quieren desviarte al camino ancho. Versículo 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Te quieren desviar en el camino, no con herejías tan lejos de lo que es la verdad, o religiones apóstatas que niegan la palabra de Dios. Aquí hay en el reino, según el reino aquí en este mundo, gente sabia, según con la sabiduría, pero no es sabiduría de Dios, sabiduría humana. Opiniones o humanas que quieren añadir a lo que la palabra de Dios dice. Quieren dar una mejor explicación de lo que es. Y dicen, entran por acá. Y engañan a muchos. Engañan a muchos. ¿Por qué? Porque lo hace más fácil. Esta manera es más fácil. O hay más entretenimiento, emoción. Y quieren atraer a la carne. No disciplina. No quieren enfrentar al pecado porque no quieren ofender. Y muchos les gusta este tipo de lugar, este tipo de iglesia. Vamos a decir que es iglesia. Pero lo que es tremendo es que en los dos caminos aquí, muchos dicen, pues el camino espacioso es el mundo, y el camino angosto es el reino de Dios. No, aquí estos dos caminos aparentemente llegan al Señor. Pero uno te lleva a la destrucción, a la perdición, y la otra te lleva a la vida. Aparentemente los dos van al Señor. ¿Por qué digo eso? Porque en el siglo XXI dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y luego dice en el siglo XXI, muchos
Me dirán. ¿Cuáles son esos muchos? Son los mismos muchos que están en el camino espacioso por la puerta ancha que se menciona en el versículo 13. Muchos. Me dirán en aquel día: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Qué está diciendo eso? Que el camino espacioso, según van caminando al Señor, están en actividades religiosas. Están en este camino, ¿por qué? Porque ahí estuvo estos engañadores, vestidos de oveja, falsos profetas, que llevan un falso profesión de lo que es una fe falsa, y llegan a la gente aún a hacer engañarse a sí mismo, es como dice. Y dice, pues ¿quién entra en este camino angostito? Eso nos lleva a nuestro texto. ¿Quién está en el camino espacioso y quién está en el camino angostito? Versículo 24. Cualquiera pues que oye mis palabras, estas palabras mías, y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Versículo 26, cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Aquí en el sur de California sabemos que hay muchos terremotos. Hubo uno en el norte de California en estas 2 semanas. Y sabemos que cuán importante es tener un buen fundamento en los edificios y en las casas. Muchos de los edificios viejos los tienen que retrofit, como se dicen, arreglarlos para que puedan aguantar los terremotos y los diluvios también a veces aquí. Y cuando nosotros estamos edificando casas o edificios, en el diseño hay mucho que ver con lo que es el fundamento. Y eso es lo que está hablando aquí. Cuando estamos edificando, por ejemplo, una casa, probamos la tierra, hacemos análisis de la tierra, a ver qué tal, compactan la tierra, escarban hondo, ponen varilla, fiero en el fundamento, cierta calidad de cemento para hacerlo. Es el proceso natural por donde nosotros vivimos aquí en California. Y el clima y las condiciones en Palestina no eran muy similares, no eran tan lejos de lo que es California. Allá hacía mucho calor y la tierra estaba muy, y todavía es muy sólido. Cuando llueve viene incluso en ese Salmo 90 habla de cómo las aguas vienen y nadie puede quedarse ahí, los llevan. Aquí en versículo 24 a 27 Jesús tiene en mente este proceso del fundamento. Y habla mucho de esto, como leyó Josué en 1 Corintios capítulo 3, acerca de cómo nosotros estamos edificando sobre Cristo, que es la piedra principal del ángulo del edificio, como el fundamento de los profetas apóstoles, dice que es la iglesia. Jesús tiene en mente esto del fundamento. Y hay 2 hombres que edifican casas. Los 2 hombres están en actividad espiritual, porque de eso es el contexto de lo que está hablando Jesús. Están en una actividad espiritual. Están edificando casas, 2 casas, posible en un valle. Un hombre no se preocupa por lo que puede venir y en trabajar su casa. El otro diligentemente trabaja en su cosa
en su casa poniendo mucha atención en el fundamento. Uno no se preocupa, el otro se preocupa. Un hombre es insensato, el que no se preocupa, que puede venir y trabaja en su casa sin poner atención al fundamento. Insensato, dice la escritura aquí. El otro hombre edifica su casa, es más prudente. Lo llama prudente, el hombre prudente, por lo que puede venir y es seguro que edifica la casa sobre roca. Este se llama el hombre prudente, versículo 24. Aquí tenemos una historia sencilla. Todos pueden entender. Dos hombres edifican casas, uno prudente y uno insensato. Y lo que parece sencillo es un profundo, poderoso historia aquí que podemos ver. Y es un comentario de la gente hoy en día, que tienen conocimiento, pero sus corazones son vacíos. Versículo 24 dice, cualquiera que oye. Versículo 26, pues cualquiera que oye. Estos dos están oyendo algo. Escuchan, lo entienden. Los prudentes hacen algo. Dice, cualquiera pues que oye esas palabras y las hace. Los insensatos no. Cualquiera que oye mis palabras y no las hace. Unos obedecen, otros no. Sencillo. Y tenemos que recordar que estas palabras están dirigidas a personas que piensan que están en el reino de Dios. Hoy en día en las iglesias están llenos de gente que piensa que están en el reino de Dios, están escuchando el mismo mensaje. Aquí los dos están oyendo lo mismo. Está dirigido a los que piensan que son creyentes. Versículo 24. Cualquiera que oye mis palabras. 26. Cualquiera que oye estas palabras. Y aquí en los dos casos hay gente que están oyendo la palabra de Dios, el mensaje de Cristo. Palabra de la cruz. La locura de lo que es la predicación, como dice en 1 Corintios capítulo 1. Y en versículo 24 dice, oye mis palabras, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa. Versículo 26, pero cualquiera que oye estas palabras no los hace, compararé a un hombre insensato que edificó su casa. Los dos están edificando una casa. Ellos oyeron el mensaje, los dos están ocupados en cualquier actividad espiritual, eso es lo que está ilustrando el Señor aquí. Oyeron, edificaban, los dos están en la iglesia visibles, los dos, podemos decir, llevándolo a hoy en día. Los dos están leyendo la palabra de Dios, escuchándola tal vez. Asisten reuniones en la iglesia, los dos están edificando un sistema de valores espirituales. Los dos están edificando un edificio de su actividad espiritual. Pero hay una gran diferencia. Uno es prudente. Uno cree. Y el otro es insensato. No cree. Está ahí, pero no cree. Porque uno edifica sobre roca y uno edifica sobre arena. ¿Y saben qué? El fundamento de una casa no se ve. El fundamento no es visible. Cuando el edificio está construido, no puede ver el fundamento. Es difícil discernir a veces los que creen y los que no. Parecen igual.
cizaña y trigo se ven igual. La cizaña se llama en inglés darnel weed, parece trigo. Y la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 13 que va a haber trigo y cizaña en la misma iglesia. El trigo es salvo, la cizaña no. Y cuando la cizaña está sembrada por el diablo. Y cuando los discípulos dicen, debemos arrancar la cizaña, dice el Señor, no. Porque tal vez en arrancar cizaña vas a dañar el trigo. Vamos a dejarlos crecer juntos. Pero uno está edificando su vida espiritual sobre roca, otro está edificando su vida espiritual en la arena. Hay una gran diferencia. Lo que está diciendo Jesús es que mucha gente oye el mensaje de Cristo, pero solamente los que lo hacen están en el reino. No por lo que hacen están en el reino, muestra que están en el reino. Son las obras que Cristo preparó desde antemano que anduviésemos en ellas. Solamente los que los hacen están en el reino porque creen la verdad. Para los que no creen es tropezadero, locura, aunque están ahí. El punto clave es que lo que quiere comunicar el Señor aquí es que muchos dicen y no son. Juan capítulo 2. Jesús estaba en el templo y cuando salía dice, muchos creyeron en Él. Pero dice, Él no se fiaba a ellos. Porque Él conocía Él no necesitaba que le dicen lo que están en el hombre, Él lo conocía. Decían, pero no. Pero no. Hay muchos que oyen. Y si nomás pasas el tiempo oyendo y no haciendo, no te engañas a ti mismo que eres creyente si no lo crees. Porque solamente el que lo cree es el que lo va a llevar a cabo en su vida. Aquí Jesús nos enseña que solamente la tormenta va a manifestar la verdad. Ahí es donde vemos quién es quién. Ahí vamos a ver quién fue el prudente y quién fue el insensato. Aquí y hoy en día tal vez viven en el mismo bloque, van a la misma iglesia, los mismos estudios bíblicos, todo es tan similar en su edificio, para el mayor de la gente son iguales. Pues él es creyente y mira a él es creyente y mira a él, van a la misma iglesia, los dos son hermanos, son tan similares. Las cosas se ven como las mismas. El Señor dice que la única diferencia aquí es el fundamento. Edifican las casas en la misma región, podemos decir. En la misma manera, los que son y los que no son. Cargan Biblias, sus libretas, hacen ciertas oraciones, actividades espirituales, dan poco dinero al Señor. Todo se ve igual hasta que llegan al fundamento que no se ve. No se ve. Y para saber, uno tiene que examinar. Uno tiene que hacer ese inventario de tu vida para que puedas discernir dónde estás tú. Señor, danos sabiduría en cómo vivir
ayúdanos a contar nuestros días. Dice, aprovechar bien el tiempo, andar como sabios, no como necios. Toda la Escritura nos exhorta que miramos cómo andamos. Aquí Jesús quería que los fariseos se examinan, que se ven qué pobres espirituales son. Hacer esa examinación para que puedan discernir dónde estás tú. Primero de Juan capítulo 5 versículo 13 dice, estas cosas os ha escrito para que sepáis que tenéis vida eterna. Y uno puede leer primero de Juan y dice, wow, tremendo. Uno edifica sobre roca, Petra. Otro edifica sobre arena, Amán. Ahora, ¿qué es roca? Queremos decir, porque queremos nosotros edificar sobre roca. Pues puede ser Dios, que el prudente edifica su casa sobre Dios. Y es verdad, Salmo 18:2 dice que Jehová es mi roca mía es lo que dice. Podemos decir que es Dios, y también los fariseos dirán que es Dios. O podemos decir que la roca es Cristo. Pablo dice que Cristo es la roca. Muchos dicen que Cristo es la roca de sus vidas, edifican sus vidas sobre Cristo. En Efesios 2:20 dice que Él es la piedra principal del ángulo. Y mayormente todos los comentaristas van a decir que es roca, es Dios, la roca es Cristo. Pero nosotros vamos a ver otra posibilidad. En versículo 24. Cualquiera que me oye estas palabras y los hace, lo comparará a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Sobre roca. ¿Qué es la roca? Es el que oye y hace. Es edificando sobre roca. La roca es obediencia a la palabra de Dios. Eso es lo que es la roca. Edificando tu vida espiritual sobre la roca. Es responder al mensaje de la cruz. Y Dios sí es la roca, Cristo sí es la roca, pero lo que Cristo está diciendo aquí es que si estas palabras mías, la palabra de Dios es la roca, fundamento de la iglesia. Es la sabiduría de Dios, es la iglesia verdadera. Las columnas baluarte de la verdad, la iglesia redimido, eso es lo que es la roca, que edificamos nuestra vida oyendo y haciendo lo que la palabra de Dios dice. Estamos edificando nuestra vida espiritual, nuestra casa sobre roca, firme. Mateo capítulo 16 lo dice también. En Mateo capítulo 16 es la confesión de Pedro en Cesarea Filipo. Mateo 16:13 dice, vinieron a Jesús a la región de Cesarea Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres quién es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dicen Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y otros o algunos de los profetas. Y les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién dices que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La revelación de Dios, revelación divina de la palabra de Dios. Ahora mira el versículo 18. Yo también te digo que tú eres Pedro,
y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué roca? Era la palabra de Dios, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, revelado directamente del cielo a Pedro. Sobre eso, la revelación de Dios, la palabra de Dios es edificado la iglesia. La roca de Mateo 16 es la palabra de Dios, y también la roca de Mateo capítulo 5 es la palabra de Dios, oír y hacerlo. En Hechos capítulo 20 versículo 32 dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La palabra del Señor, la palabra de su gracia, dice. El hombre que oye la palabra de Dios y edifica su vida sobre esa palabra, tiene un fundamento ¿de qué? De roca. Y eso quiere decir una vida de obediencia a la palabra de Dios. No que tú ganas tu salvación, es que es una manifestación del Dios que mora en ti. En Juan 8, 30 y 31 dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Mateis aleithas. Discípulos verdaderos. No nomás es oyendo y creyendo, es continuando en la obediencia a la palabra de Dios. Eso es roca. Jesús está diciendo: no os engañáis, no os engañáis. Si no lo haces, no estás sobre roca. Santiago decía lo mismo. Santiago 1:22 dice: ser imitadores, pero ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Eso está diciendo Jesús en el Sermón del Monte. Si lo oyes y no lo haces, te estás engañando a ti mismo. Luego en versículo 23 de Santiago 1 dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, se ve en el espejo, se considera, se va, luego olvida cómo era. Lo olvida. Si nomás oyes, luego te olvidas, no lo haces, no tiene nada de efecto en tu vida. No glorifica al que dices que debemos a glorificar. En Colosenses 1, 21, dice: y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. Escucha esto: si en verdad permanecéis fundados en firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica a toda la creación hasta debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Casi todo lo que está diciendo el Señor Jesucristo en el
conclusión del Sermón del Monte. En Tito 1:16 dice que con sus bocas profesan, pero sus hechos, ¿qué? Lo niegan. Sobre roca es obediencia. La evidencia más evidente de tu salvación es tu obediencia a la palabra de Dios. Es amar la palabra de Dios. Es que tú te deleitas en la palabra de Dios. Es una manera que tú muestras que Jesucristo es tu Señor, el Adonai, el soberano de tu vida. Aquí Jesús está describiendo la vida que está edificado sobre roca. ¿Y qué clase de vida es? Si lees capítulos 5, 6 y 7, te sorprendes. Es la vida y actitud bíblico, no es opinión de un ser humano. Es bíblico, es el cielo. Es una actitud bíblico hacia el mundo, actitud bíblico hacia la iglesia, actitud bíblico hacia tu trabajo, a tus hijos, a tu esposa, a tu negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Nada es secular, todo es obediencia a la palabra de Dios en la manera que tú vives. Fundado sobre roca, es obediencia a la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, no opiniones de los hombres. Unos dicen, yo me considero cristiano y yo quiero esa salvación que Dios me ha dado, pero realmente no quiero hablar mucho de esa obediencia. De que no me puedo echar mi cerveza. Yo voy a ir a la iglesia, pero yo quiero vivir mi vida. Déjame en paz. Unos vienen a la iglesia enojados. Y uno dice, es un buen hermano o es un hermano. ¿Por qué? Porque hizo la oración de fe. Cristo dice, muchos me dirán. En una iglesia, en estos meses, dice que tuvieron 27,000 decisiones para Cristo. 27,000 decisiones. 9,000 bautizados. Y su iglesia solamente creció por 125 personas. Mateo 7:25. Primero 24 dice que el hombre prudente edificó su casa sobre roca. Y luego viene la tormenta. Desciende lluvias, ríos soplaron, vientos golpearon contra aquella casa y no cayó. Uno no se rinde, uno no llora, uno no se esconde en su autocompasión. Uno se queda firme, parado en ¿qué? La roca. Obediencia a la palabra, la soberanía y el poder de Dios, en quien en mis debilidades su poder se perfecciona. Parados, no se cae. El juicio llega y no cae. Versículo 27. El insensato sobre arena. 26. ¿Qué es? Oír y no hacer. Vivir la vida como él quiere. Desciende lluvias, ríos, soplaron vientos. Ahí viene la tormenta, el juicio, podemos decir. ¿Y qué pasa? Cae. Y no solamente cae, pero grande es su ruina. Ya está muy tarde.
¿Por qué? Porque en cuanto a obediencia, la gente, incluso muchos que están en la iglesia, quieren vivir en las orillas de lo que es la voluntad de Dios, las orillas de la obediencia, diciendo que la Biblia no dice explícitamente esto. La Biblia, esa es una área gris. Para mí eso es una excusa de querer vivir tu vida loca. En vez de mirar, yo quiero estar en el centro de la voluntad de Dios. Y como dijo el pastor en la mañana hoy, hay muchos pasajes que dicen, esto es la voluntad de Dios, esto es la voluntad de Dios. En vez de mirar, ¿qué puede dañar mi testimonio, dañar mi esfuerzo evangelístico, dañar lo que quiero hacer para el Señor? ¿Por qué no quiere vivir en el centro de la voluntad de Dios en vez de las orillas? Tremendo. Y cuando terminó Jesús con ese sermón del monte, ¿qué pasó? ¿Se convirtieron? Versículo 28, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente le admiraba por su enseñanza. Estaban en shock realmente. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Porque él estaba dando palabra de Dios. Ese es el problema hoy en día. Muchos admiran a Cristo. Pero no lo buscan de todo corazón. No se arrodillan delante de él. Señor, ten misericordia de mí, pecador. Admiran, yo no tengo nada mal contra Jesús. Yo lo admiro. Yo no soy tan fanático ni soy contra. Yo soy neutral. ¿Sabes que no hay neutral? Tú eres creyente con tu vida establecido sobre la roca, que es oír y hacer la palabra de Dios, porque Dios ha plantado ese amor en ti por el Espíritu que te dio. ¿O no eres? ¿O eres uno de esos admiradores de Dios? No es tu Señor, no es tu Salvador. Es otro hombre sabio. No, yo creo que es Dios. Ok, pues hay que entregar tu vida totalmente a servirle. Es lo que es. Uno tiene que entregar su vida. Pero ¿sabes qué? El que quiere, todos aquí queremos salvar nuestra vida. En este mundo queremos tener el mejor vida. Jesús dice, el que no pierde su vida, el que no niega a sí mismo, toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Y así es como nosotros tenemos que verlo, pero ¿qué van a decir? Yo sé qué va a decir, es difícil. Hermanos, es necesario. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Eso es la voluntad de Dios. Es que tú edificas tu casa sobre la roca. Tu vida espiritual sobre la roca, que es oír y hacer, oír y hacer. ¿Eso qué quiere decir? Que estás constantemente oyendo, constantemente leyendo, constantemente en tu aposento con el Señor, escuchando de Él. Y luego tú estás vaciando tu corazón hacia Él y a otros. Tú estás hablando a otros de lo que es Dios. Eso es profetizar, hablar a otras personas de Dios. Y el orar es hablar a Dios de otras personas. Eso es nuestro trabajo, hermanos. Yo espero que en este año, y vamos a ver el Salmo 90 que viene, cómo quedó el pueblo de Israel en el desierto, porque Moisés escribió ese salmo durante su
cuando estaban vagando por todo el desierto. Ahí es cuando él escribió este salmo. Y es muy interesante, porque nos lleva a decir, yo tengo que examinar mi vida, a ver lo que estoy haciendo, a contar mis días, porque son cortos. Y la razón es por quién es Dios y cómo ha tenido misericordia por mí para salvarme y darme la gracia, su gracia, que es el favor inmerecido, y no darme lo que realmente merezco. So, hermanos, eso es la exhortación hoy. Es el primer día del resto de tu vida y el primer día de 2023. Hay que comenzar escuchando y haciendo lo que el Señor dice. Y si no lo oyes, ruégalo que te da el nuevo nacimiento. Porque tal vez no lo hace porque no entiendes. Y no entiendes porque no tienes su Espíritu Santo morando en ti. Y hoy es el día que te está llamando a rogarle, Señor, concédeme el arrepentimiento y nuevo nacimiento, para que te pueda servir de todo corazón. Padre, gracias te damos, Señor, por este día. Y pedimos que nos das mucha sabiduría, Señor, para que podamos vivir cada día para ti. Señor, tú sabes que nuestro corazón a veces está quebrado por nuestros familiares que manifiestan, Señor, una oposición acerca de lo que es la vida cristiana. Que nuestro deseo, Señor, es que oyen y hacen, Señor, pero muchas veces es el opuesto. Escucha nuestro clamor hoy en día, Señor, por nuestros papás, por nuestros hijos, por nuestros vecinos, Señor, porque si realmente creemos en el lugar que es el infierno, Señor, ¿a poco quisiéramos que nuestros hijos, nuestros papás, nuestros vecinos irán ahí? Ayúdanos, Señor, tener ese fervor para predicar, Señor, como tú nos llamas a tener aquí en este sermón. Te pido hoy en día, Señor, que tengas misericordia por tu iglesia hoy en día, Señor, porque muchos se han desviado y muchos, Señor, están en su propio camino conforme opiniones humanas. Pero, Señor, nuestro deseo es que sea la columna baluarte de la verdad lo que es tu iglesia, y que, Señor, existe para tu gloria y para ser tu cuerpo aquí y hacer las cosas, Señor, que tú comenzaste a hacer en tu primer venida. Pedimos tu ayuda siempre, Señor, la ayuda del Espíritu que mora en nosotros, y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie por el último canto, por favor.
pueden tomar asiento. Pues ya entramos 2023. Gloria a Dios. Todavía no ha llegado, pero tal vez llega hoy. Sería una bendición. Pues vamos a orar para ser despedidos y meditar en Él. Yo creo en estos días para que realmente podamos como dicen en inglés, get a running start en servirlo. Servirle con todo nuestro corazón. Padre, gracias por este tiempo. Yo te doy gracias por este pueblo aquí, Señor, que tú has llamado. Sabemos, Señor, que es por tu soberanía que estamos aquí, por tu providencia en una manera llegamos. Y, Señor, pedimos que podamos cumplir, Señor, esa razón, esos propósitos por lo cual tú nos salvaste, como dice tu palabra, que andamos en tus propósitos, Señor, en lo que tú nos has mandado. Gracias por tu amor y misericordia y pedimos, Padre, que nos ayudas cada día con la sabiduría necesaria para servirte mejor, Señor. Y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya estamos despedidos, hermanos.